Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña utilizó su dominio de una tecnología crucial como un arma formidable contra Alemania. Y hoy, otro país pretende hacer algo similar a través de una de sus empresas más importantes y extendidas. El país es China y la empresa es Huawei. En este informe especial analizamos cómo la compañía de telecomunicaciones está ayudando al Partido Comunista Chino a lograr sus ambiciones globales, hasta dónde llegaron y qué podría significar para el mundo que China domine esta tecnología. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Una madrugada de agosto de 1914, pocas horas después de que se declarara la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña hizo algo que pudo contribuir a cambiar el curso de la historia. Envió un barco que cortó 5 cables submarinos alemanes de ultramar. Eso interrumpió las comunicaciones de Alemania con el exterior de Europa. Y más tarde, un último cable de Alemania también fue controlado por Gran Bretaña. La capacidad británica de leer esos mensajes hizo posible que Estados Unidos se uniera a la lucha contra Alemania, lo que según algunos determinó el resultado de la guerra. Al cortar los cables, Gran Bretaña utilizó como arma algo aparentemente menor, pero que luego resultó ser crítico para la guerra. En aquella época, Londres controlaba más de las 3/4 partes de todos los cables telegráficos existentes y prácticamente tenía el monopolio del tendido y el mantenimiento de esos cables. Y actualmente, en nuestros días, otro país está tratando de apoderarse de las redes de telecomunicaciones del mundo, y lo hace con la ayuda de una empresa. Ese país es China, y la empresa es Huawei. En el informe especial de hoy veremos cómo esta empresa china está ayudando al Partido Comunista a lograr sus ambiciones globales y cuán lejos llegaron. Tomamos como referencia principal un informe publicado recientemente por un grupo de expertos franceses vinculados al ejército de Francia. El reporte de más de 600 páginas detalla los esfuerzos del Partido Comunista Chino para expandir su influencia global, desde la compra de medios de comunicación en todo el mundo para controlar su propia imagen, pasando por el intento de influir en las elecciones de otros países, hasta el uso del comercio como palanca para amenazar y coaccionar. Desglosaremos más del informe en una cobertura posterior, pero por ahora centrémonos en Huawei. En primer lugar, ¿qué tipo de empresa es Huawei? Bien, la mayor parte del negocio de Huawei se centra en equipos de telecomunicaciones. Si usted no sabe qué es eso, piense en estas estructuras elevadas de cientos de metros de altura, hechas de vigas de hierro. Se llaman torres de telecomunicaciones y Huawei vende un montón de ellas, además de casi todo lo que a usted lo ayuda a hacer llamadas telefónicas y recibir señales a través de su radio, televisión o internet. Huawei tiene la mayor cuota de mercado de equipos de telecomunicaciones del mundo, con más del 30%. Y con tanta gente usando sus productos, Huawei tiene una enorme cantidad de datos de usuarios, así como el control de infraestructuras críticas en otras naciones, algo que a menudo resulta ser un punto de ventaja fundamental en tiempos de guerra. Por eso es tan importante que los países occidentales averigüen si la empresa es de fiar o no. Una de las cuestiones más debatidas en torno a Huawei se centra en su relación con el ejército chino. La empresa negó repetidamente tener vínculos políticos y se mantiene firme en su condición de empresa privada, pero no todo el mundo lo cree. Muchos señalan que la cantidad de esfuerzo que hizo el régimen chino para rescatar a la directora financiera de Huawei, que es la hija de su fundador, dice mucho. 经中国政府不懈努力，当地时间9月24号。孟晚舟女士已经乘坐中国政府包机离开加拿大，即将回到祖国，并与家人团聚。En 2018, China detuvo a 2 ciudadanos canadienses solo 9 días después de que Canadá arrestara a Meng Wanzhou, a petición de Washington. Y China también permitió a estos 2 canadienses y a otros 2 jóvenes estadounidenses retenidos volver a casa inmediatamente después de que Estados Unidos abandonara su intento de extraditar a Meng y le permitiera regresar a China. El régimen comunista hizo todo esto a pesar de dañar su imagen internacional en el proceso, cosa que Beijing trata de cultivar desde hace décadas. La situación terminó siendo descrita por los medios occidentales como una diplomacia de los rehenes y un matonismo.
Aunque Huawei afirma no tener vínculos con el ejército, el fundador de la empresa es un ex miembro del llamado Ejército Popular de Liberación de China, o EPL. También es un miembro leal del Partido Comunista. Una biografía china de su vida detalla cómo, y cito, estudió profundamente las obras militares del líder comunista Mao Zedong, absorbió sus ideas fundamentales y las incorporó a la construcción de su empresa. Una de esas estrategias que sigue siendo utilizada por Huawei en la actualidad es el método militar de Mao de comenzar en las zonas rurales antes de tomar gradualmente a las ciudades. La maniobra se llama rodear las ciudades desde el campo. Mao la utilizó para ganar la guerra civil china y arrebatar el control de China continental al gobierno nacionalista. Y eso es exactamente lo que hizo Huawei para hacerse con las cuotas de mercado mundiales. Utilizó su ventaja de precios bajos para empezar desde los países menos desarrollados y las zonas rurales de Estados Unidos y Europa, para luego avanzar poco a poco sobre las grandes ciudades. Pero la cercanía de Huawei al Partido Comunista va más allá de la ideología. La propia empresa tiene un historial de colaboración con algunos de los hackers más conocidos de China y patrocinados por el Estado. En 2013, la Agencia de Inteligencia de la India informó que Huawei formaba parte de un plan tecnológico de base organizado por los militares chinos. La empresa era supuestamente responsable de la investigación de enrutadores y conmutadores. La India estaba preocupada por la posibilidad de que la compañía introdujera malware en sus productos y los utilizara. Años más tarde, en 2019, Bloomberg informó que Huawei se asoció con el EPL en al menos 10 proyectos, que van desde la inteligencia artificial hasta las comunicaciones por radio. Forbes también informó que Huawei trabajó con una empresa que fue acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por realizar ciberataques contra empresas estadounidenses. La preocupación de que Huawei pueda realizar espionajes en nombre de Beijing no es solo una especulación. El comportamiento de la empresa en el extranjero está provocando serias alarmas. Por ejemplo, el teléfono de la primera ministra holandesa pudo estar intervenido. Un informe de gran repercusión publicado a principios de año afirma que Huawei pudo espiar todas las llamadas realizadas a través de una de las mayores redes de telefonía móvil de los Países Bajos, llamada KPN, incluyendo las realizadas por la entonces máxima dirigente del país. Esto según un informe interno secreto de KPN de hace 10 años, pero solo se hizo público recientemente. Se debe a que en aquel momento al operador holandés le preocupaba que el informe fuera demasiado condenatorio y que si el público se enteraba la empresa no resistiría. En otro caso, la policía polaca detuvo a un empleado de Huawei junto con un ex agente del servicio secreto polaco en 2019. La policía dice que los dos pudieron espiar para China e intentar reforzar la capacidad de Huawei para influir en el gobierno polaco. Ambos hombres niegan cualquier infracción. A decir verdad, Huawei no necesita ser una empresa vinculada al ejército chino para servir a los objetivos de inteligencia del Partido Comunista. Según una ley de inteligencia del régimen chino de 2017, todos son responsables de la seguridad del Estado y por tanto deben entregar información al régimen siempre que éste la pida. Para ver el informe especial completo de hoy, los invitamos a hacer clic en el enlace que figura abajo en la descripción de este video. Estamos trabajando con Epoch TV del periódico Epoch Times y todos los programas especiales de los lunes los publicamos allí en su totalidad. Pasemos ahora a las noticias del día. Según la prensa china, algunas zonas de la provincia china de Jiangxi están sufriendo las mayores inundaciones en casi 40 años. Las fuertes lluvias provocaron el jueves el derrumbe de un terraplén en un importante afluente del segundo río más largo de China. El agua inundó un condado cercano, sumergiendo las calles en varios metros de profundidad. Los medios de comunicación de China dicen que más de 17.000 residentes fueron reubicados. Un video en internet muestra a personas siendo transportadas en jaulas. Se oye a una mujer decir que las autoridades las están evacuando a la fuerza. Mientras tanto, en otra parte de la provincia, el agua de la inundación se llevó la estructura de soporte de una sección del ferrocarril. Las vías del tren quedaron suspendidas en el aire. Las autoridades intentaron frenar la inundación empujando un autobús al agua.
Según la Oficina Meteorológica Provincial de Jiangxi, las precipitaciones en la provincia alcanzaron los 280 milímetros durante la semana pasada. Los continuos aguaceros en la provincia de Jiangxi están obligando a las autoridades a descargar agua de reservas. Esto lo están haciendo sin suficiente aviso. Y como resultado, trágicamente, en un pueblo, un anciano fue arrastrado por la corriente. Entrevistamos a su hijo para conocer los detalles. Las fuertes lluvias en la provincia de Shanxi, al norte de China, están provocando el desbordamiento de los embalses, y en un pueblo, las autoridades locales vertieron agua de uno de ellos, lo que terminó por arrastrar a un anciano que hasta el momento no fue encontrado. Entrevistamos al hijo del hombre para saber qué pasó. Le dimos un seudónimo para proteger su identidad. El embalse de aguas arriba soltó agua, pero no recibimos ninguna notificación. Dijeron que enviaron un mensaje de texto a un chat de grupo, pero los ancianos del pueblo no usan celulares, así que no se enteraron. Lee señaló que las autoridades del pueblo anunciaron por megafonía que descargarían agua de un embalse del 1 al 4 de octubre, pero el día 5 las autoridades seguían soltando agua y sin previo aviso aumentaron repentinamente el volumen vertido. Ese fue el día en que el padre del señor Lee fue arrastrado por la corriente de agua. No sé a qué hora de la tarde el embalse aguas arriba levantó de repente todas sus compuertas y soltó agua. Mi padre no sabía nada al respecto. A la tarde volvía a casa en su motocicleta, como siempre. Cuando cruzaba un puente, el agua lo arrastró. El puente llegó a derrumbarse por la corriente. A eso de las 7:30 de la noche nos enteramos de lo ocurrido. Tras escuchar la noticia, Lee corrió al lugar de los hechos. Nos apuramos y lo encontramos de pie en su motocicleta agarrado a un árbol. También fueron socorristas. Llegaron a unos 4 o 5 metros de mi padre. Intentaron rescatarlo 2 veces y no pudieron hacerlo. Cuando intentaron acercarse a él una tercera vez para salvarlo, descubrieron que ya no estaba, había desaparecido. El señor Lee dijo que el jueves lo estuvieron buscando. Encontraron su moto, pero no encontraron a su padre. Aseguró que el agua de la inundación volvió a salir de repente y se vieron obligados a dejar de buscar. Lee afirma que las autoridades locales no hicieron lo suficiente para hacer frente a las inundaciones. Señaló que no se aseguraron de que todo el mundo estuviera al tanto de la liberación de agua y que tampoco hubo personas capacitadas para prestar ayuda. Miles de trabajadores migrantes chinos están protestando por la muerte de un compañero. Wang Chi perdió la vida intentando recuperar un salario que le debían. La tragedia comenzó el domingo de la semana pasada en una ciudad de la provincia de Zhejiang donde trabajaba. La prensa china afirma que el jefe de Wang le debía un salario de $28, pero cuando intentó pedirlo sufrió graves quemaduras en todo el cuerpo. Esto según un tuit de una persona que dice ser el hermano de Wang. Asegura que Wang no pudo pagar el tratamiento médico y murió 2 días después. La prensa china señala que las autoridades locales no dieron detalles sobre el incidente. Como respuesta, miles de trabajadores inmigrantes de la ciudad natal de Wang protestaron frente al ayuntamiento local. Numerosos policías especializados aparecieron en el lugar y se unieron para separar a los manifestantes. Este asunto desencadenó un acalorado debate en Internet. Un comentario dice: ¿saben qué es lo más poderoso del Partido Comunista Chino? Es el mejor del mundo en controlar a la gente. Otro escribió: los salarios retrasados no valen mucho. Prefieren gastar 100 veces, 1000 veces más en controlar a la gente que en comprometerse. La mayoría de los trabajadores migrantes en China viven una vida miserable debido a la discriminación de las políticas del régimen comunista. La mayoría de ellos tienen un hukou en los pueblos y van a las ciudades a trabajar. El hukou es como un pasaporte utilizado dentro de China. La gente se registra con un hukou al nacer y básicamente el documento dice que es de una zona determinada. Si más tarde las personas se trasladan a otro lugar, no tienen acceso a las prestaciones sociales de la nueva localidad. Esto es especialmente relevante para estos trabajadores migrantes. Como la mayoría de ellos obtuvieron su hukou en pueblos, tienen un acceso muy limitado a las prestaciones de los residentes de las ciudades, como el acceso a escuelas y hospitales. Por eso muchos de sus hijos tienen que quedarse en los pueblos y sufren largos periodos separados de sus padres. Según estadísticas del Boletín Laboral de China, 1/3 del total de los trabajadores chinos son migrantes. Durante las últimas décadas, los trabajadores migrantes fueron reconocidos como el motor del rápido crecimiento económico de China, pero debido a las políticas de Beijing también son muy marginados, y las historias como la de Wang Chi se repiten una y otra vez en China. La presidenta de Taiwán dice que no busca una confrontación militar,
pero que harán lo que sea necesario para defender su libertad. La declaración tiene lugar mientras aumentan las tensiones entre la isla autogobernada y su gigantesca nación vecina, China, una tensión que está provocando preocupaciones en todo el mundo. El viernes, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se mostró muy dura con China tras el reciente aumento de incursiones de aviones del régimen en la zona de defensa aérea de la isla. Taiwan does not seek military confrontation. It hopes for a peaceful, stable, predictable, and mutually beneficial coexistence with its neighbors. But Taiwan will also do whatever it takes to defend its freedom and democratic way of life. Taiwán viene buscando el apoyo de otras democracias a medida que se agrava el enfrentamiento con China. La semana pasada recibió a un grupo de senadores franceses y al ex líder australiano Tony Abbott. En una semana, unos 150 aviones de guerra chinos, lo que es un nuevo máximo en las tensiones a través del estrecho, realizaron vuelos cerca de Taiwán. Aunque las incursiones parecen haber terminado, Taiwán se queja de actividades como estas desde hace más de un año, llamándolas guerra de zona gris. La isla dice que las medidas están diseñadas para desgastar a las Fuerzas Armadas de Taiwán y probar su capacidad de respuesta. China reclama a Taiwán como su propio territorio. La isla autogobernada busca un aumento de su presupuesto de defensa en los próximos 5 años, sobre todo para la adquisición de armas navales. Y ahora, fuentes dijeron a Reuters que un pequeño número de soldados de operaciones especiales de Estados Unidos están rotándose en Taiwán para entrenar a las fuerzas taiwanesas. Se negaron a decir desde hace cuánto que ocurre, pero sugirieron que es desde antes de la administración Biden. El Wall Street Journal también publicó el jueves detalles sobre el entrenamiento citando a funcionarios estadounidenses no identificados. El Pentágono, que en el pasado no reveló detalles sobre el entrenamiento o el asesoramiento de Estados Unidos a las fuerzas taiwanesas, no hizo comentarios sobre el despliegue. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestros canales. Nos vemos mañana.